Bai. Bai. Bueno, eguerdion da barkatu atzerapena, baina jokalaria joanatea da entrenamentutik eta hori izan da arazoa. Nahi dugu aurkeztu Sergiren kontratuaren ampliazioa. Aurreratu genuen akordioa iaia beteta zeola, baina ja atzo sinatu zuen, da aukera dago esateko lusatu degula bere kontratoa 18-19 denboraldira arte. Buenos días, decía que en primer lugar excusarnos por el retraso, que no hemos podido llegar antes. Como ya se adelantó el principio de acuerdo y hoy ya podemos confirmar que ayer se cerró la firma de una ampliación de contrato hasta la temporada 18-19 y que es una satisfacción poder tener a Sergi pues con esa ampliación de contrato, y el protagonista obviamente es él, y agradecer por parte del club el esfuerzo que ha hecho él para poder estar, pues aparte del contrato que tenía él, una temporada más, y que él es el principal actor de la presentación de hoy. Bueno, Sergi, enhorabuena primero por el contrato, supongo que contento, ¿no? Satisfecho. En muy poco tiempo has dado un salto importante en cuanto a contratos y incluso peso en el equipo, ¿no? Bueno, en primer lugar, estoy muy agradecido por el trato que estoy recibiendo desde que llegué aquí. Me siento como en casa desde el primer momento, y la verdad que había una propuesta pues interesante, pero mi cabeza y mi corazón estaba aquí en Eibar, y bueno, cuando dos partes se ponen de acuerdo rápido quiere decir que vas en la misma dirección, y eso es lo que pasó. La verdad que fue cosa muy rápida, y los dos sabíamos lo que queríamos, y finalmente pues llegamos a un acuerdo que para mí era y es muy importante, y la verdad que por eso estoy muy feliz. Sergi, se ha hablado mucho en este mercado de invierno, incluso en verano, ¿no? De la posibilidad de que fueras a Londres, a Fulham. Yo no sé si ha habido la opción seguro, pero ¿cuánto de cerca has estado de cambiar de aires? Sí que es verdad que hubo esa propuesta, con lo cual pues te hace pensar cosas, porque la verdad que hablando económicamente pues la oferta era muy buena, tanto para mí como para el club también. Pues pagar la cláusula no es todos los días, ¿no?, que un club quiera pagar la cláusula por ti, pero yo también sabía que mi corazón estaba aquí en Eibar, y también he mirado otras más cosas que decidimos pues también pues quedarnos aquí, porque estoy muy feliz, estoy muy a gusto. Sé que el club también ha hecho un esfuerzo porque yo me quede, y eso también lo valoré mucho, y la verdad que, como digo siempre, estoy muy feliz aquí, la ciudad, el club, los compañeros, y cuando estás feliz en un sitio creo que es muy difícil cambiar de aires, ¿no? Y así ha sido. Fran, quizá se hace justicia, ¿no?, al rendimiento de un futbolista que, desde luego, desde mi punto de vista, ha superado cualquier expectativa, ¿no? Sí, bueno, se lo ha ganado él. Al final las cosas llegan porque uno trabaja por ello. Yo me acuerdo cuando ya hicimos el fichaje de él, que estuvimos reunidos, y bueno, pues la predisposición que tuvo él de venir a Eibar, cuando también tenía opciones en ese momento de poder ir a otros equipos, un chico que quedaba libre en el Numancia, que los números en el Numancia eran de llamar la atención, porque ya llevaba 16 goles en segunda división, y
y tuvimos que pelear, pero también es verdad que él veía que este era un sitio para crecer y es una realidad, ¿no? Ahí están sus números, ahí están sus datos, ahí está la valoración del entrenador, el rendimiento que está dando y la fiabilidad que tiene el equipo y sobre todo el entrenador en él, porque no se ha perdido ningún partido, y el trabajo colectivo como bandera, ¿no? Y luego muchas cosas intangibles, ¿no? Que de puertas adentro los que estamos en el día a día lo vemos, como puede ser el vestuario, el arropar al que viene nuevo, porque él ya es una persona que ya lleva ya un tiempo en el club. En ese sentido yo creo que la valoración que hay, desde luego yo entiendo que para el Eibar es una satisfacción poder frenar una salida de un jugador muy importante e incluso ampliar un contrato con él, ¿no? Y tener un jugador pues que va a ser muy importante, que ya lo está siendo, y que a partir de ahí pues el crecimiento del club empieza con dar valor a lo que ya tienes en la casa, ¿no? Con respecto a la cláusula, Fran, ¿los términos de una posible salida han variado o siguen siendo iguales? Las cifras no las vamos a dar. Evidentemente la cláusula es mayor que la que tenía en su momento. Al margen del tema de Sergi Enric, ¿vas a hablar? Yo entiendo que es un día para mí y para el Eibar muy, muy importante. Y vuelvo a decir, el actor principal es Sergi y el que más tiene que hablar en esta mesa es Sergi. A partir de ahí yo no tengo mucho más que decir, salvo que sean cosas de Sergi. Bueno, llevas 8 goles y has hecho que bueno, pues que un jugador como Borja Bastón, que marcó pues un hito aquí, pues no se le eche de menos, ¿no? Era una responsabilidad para ti, pero que tú la has cogido y te la has hecho tuya, ¿no? Bueno, sé que estoy en un momento pues probablemente el mejor de mi carrera. Sabíamos que la baja de Borja sería una baja importante porque el año pasado pues hizo una temporada increíble porque marcó muchos goles y nos pudo ayudar en ese aspecto y sabíamos que entre todos pues podíamos suplirla y la verdad que las cosas están saliendo bien. Creo que el equipo prácticamente ha marcado en todos los partidos y eso es importante, ¿no? No solo porque yo marque goles, sino hay otra gente que también aporta en ese aspecto goles y eso es lo más importante, que todos sumemos y que tampoco dependamos de una persona en ese aspecto.